La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Muy bienvenidas, queridas hermanas, a esta nueva palabra que el Señor nos va a dar a nosotras sobre triunfando en las pruebas. ¿Cómo triunfamos en medio de las pruebas? Queridas hermanas, debo decirles que las luchas, las pruebas son inevitables, forman parte de la vida, forman parte de la esencia del ser humano. Desde que el pecado entró al mundo a través de un hombre, las pruebas vinieron a formar parte del hombre en esta tierra, en este mundo. ¿Por qué? Porque las pruebas va a demostrar qué carácter tenemos ante ellas. Va a demostrar de qué estamos hechos, cómo está nuestra esencia en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a cómo vemos a Dios. No podemos eliminar las pruebas de nuestras vidas. Vamos a tener pruebas físicas, pruebas emocionales, pruebas espirituales. Y cuando eso sucede, sucederá y seguirá sucediendo hasta que estemos con Él perfectas. Cuando Él venga a buscarnos, no habrá más prueba ni aflicción, dice su palabra. Los pollitos, cuando están en el cascarón, están ellos en el cascarón, son bebés, deben picotear ellos para poder salir. Nosotros no podemos ayudarlos, porque si los ayudamos podemos romper alguno de esos tejidos que forman parte de este proceso que ellos están haciendo. Y en la medida que ellos van picoteando, va generando en su organismo una circulación continua, circula de manera continua y va formando parte de su crecimiento. El romper el cascarón forma parte de su crecimiento y su habilidad para desarrollarse en la vida. Con el Señor pasa exactamente lo mismo. Cuando entregamos nuestro corazón a Dios, cuando un día le hemos dicho, Señor, acá estoy, cuando un día le hemos dicho, Señor, tómame en la condición en la que estoy, cuando un día hemos caído a sus pies en arrepentimiento de nuestros pecados, de este pecado que significa esta separación entre Dios y el hombre, entre Dios y yo, por mi orgullo, mi vanagloria, mi carácter, mis heridas no resueltas, mis conflictos no resueltos. Cuando hemos caído a los pies del Señor, Él nos toma. Él nos toma y ahí comenzamos una nueva vida y Él comienza a trabajar en nosotros en la profundidad de nuestro carácter. ¿Cómo lo hace? A través de las pruebas. No hay otra forma. No hay otra forma que Dios pueda ver la profundidad de nuestro carácter, sino es a través de las pruebas. Y es en el mejor salón donde podemos estar, es aprendiendo en medio de las pruebas. Y ahí es donde se desarrollan nuestros músculos espirituales. ¿Cuánta fe tenemos? ¿Cuánta paciencia tenemos? ¿Cuánto dominio propio tenemos? ¿Cuánto estamos dispuestos a aguantar? ¿Cómo tenemos puesta la armadura? ¿Cómo tenemos en claro nuestros dones? ¿Cómo tenemos en claro los frutos del Espíritu? Y ahí comenzamos a ver un inventario en medio de las pruebas de cómo estamos espiritualmente. Tenemos que estar conscientes y dispuestos a luchar por nuestro crecimiento. Tenemos que luchar en medio de las pruebas para salir triunfantes en ella. Es inútil decir que las pruebas no existen. Es inútil decir que las pruebas son un castigo. Las pruebas no son un castigo, de ninguna manera. Y ahora vamos a ir desarrollando eso. Es importante enseñar a nuestro entorno, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a nuestros esposos, que las pruebas forman parte de la vida. Que en la vida va a haber desengaños amorosos, que en la vida va a haber frustraciones, quizás no vayas a encontrar el trabajo que quieres, que el matrimonio muchas veces no es fácil,
que ser soltera no es fácil, que buscar un trabajo no es fácil y mantenerlo aún más, que criar hijos que amen a Dios no es fácil, que tener nietos que amen a Dios no es fácil, que tener un cónyuge que ame a Dios con todo su corazón no es fácil, pero Dios lo sabe y Dios está atrás nuestro en medio de las pruebas y muchas veces debemos ponerlo delante nuestro, detrás, como a veces lo hacemos. Las crisis que vamos atravesando nos va haciendo crecer o decrecer en cuanto a nuestra comunión con Dios. El rey David dijo en su salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. David entró en ese túnel, en ese valle de muerte y salió victorioso, con sus problemas, con sus dificultades, con sus debilidades, pero si hay algo que a David no se le puede negar, es su adoración a Dios. Él adoraba a Dios en primer lugar. Fue adúltero, fue codicioso, deseó a la mujer de su prójimo, hizo cosas, mató, asesinó, pero él nunca adoró a otro Dios que no fuera su Dios, porque él en todo tiempo decía, solo contra Dios he pecado. ¿Qué condición en medio de las pruebas? ¿Qué condición en medio de las pruebas? Y cuando estamos en pruebas y cuando pasamos las pruebas, queridas amigas, estos músculos de nuestro espíritu se desarrollan y nos hacen más fuertes en el ministerio, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro entorno, porque las pruebas vienen a fortalecernos. Comencemos con este maravilloso tema de la Escritura, triunfando en medio de las pruebas. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 22, del 1 al 14. Mientras los están buscando, todos enfrentamos todo tipo de pruebas. Y como bien decía, hay tres tipos de pruebas. Pruebas físicas, pruebas espirituales y pruebas emocionales. No sé en qué área de tu vida Dios tiene que trabajar, si en lo físico, si en lo emocional o en lo espiritual. Pero tienes que pasar por esa prueba, por ese valle de sombra de muerte, ¿no? Y Adán tuvo que pasar por esa prueba de haber sido despojado de Dios. No, Cristo. Cristo tuvo que pasar por esa prueba en el Calvario y cómo sobrellevarlo. Porque las pruebas nos van a enseñar a cómo debemos reaccionar. Y si hoy le preguntara a alguien, ¿no? ¿Cuál es la prueba a quién se nos viene? Se nos viene a la mente Job, ¿no? Job como el personaje que ha pasado por pruebas físicas, ha pasado por pruebas emocionales y ha pasado por pruebas espirituales. Él ha perdido todo, todas sus posesiones. Ha perdido sus hijos, ha perdido sus bienes y encima se ha quedado con una esposa que nunca entendió nada. Se quedó con una esposa que no entendió que estaba en una prueba su esposo y no supo estar a la altura y acompañar a ese esposo en medio de las pruebas. Pero hay una prueba mucho más grande, que es la que tuvo que pasar Abraham. Y de solo pensarlo, nos quedamos asombrados. Abramos la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 22. Por amor al tiempo lo puse en la pantalla. Y lo voy a leer. Lo tienen ahí, pero lo voy a leer desde la Biblia. Dice, capítulo Génesis, versículo 22, del 1 al 14. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de temprano, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó.
y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano, y en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su hijo, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y aconteció, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no arruzaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el nombre de Jehová será provisto. No podemos imaginarnos esta prueba que tuvo que pasar Abraham, entregar a un hijo. No lo podemos imaginar. Todas las que son madres, son madres de solo pensar de entregar a un hijo, de enterrar a un hijo, es una prueba grande. Pero Dios lo prueba a Abraham. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un acróstico de la palabra pruebas. La primera palabra, la P. En esto podemos ver cómo Dios va a probar la fortaleza de nuestra fe. Cómo Dios va a probar la fortaleza de nuestra fe. Y lo podemos ver en el primer versículo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Dios no necesitaba, mediante la prueba, probar el corazón de Abraham. No lo necesitaba porque ella lo sabía. Porque ella sabía cómo él iba a responder. Porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Pero sí debía mostrarle a Abraham de qué estaba hecho su corazón. Sí necesitaba mostrarle a Abraham cuál era el peso de su fe. En este versículo dice que Dios probó a Abraham en su fe. Cuando hablamos de las pruebas nos prueban la fortaleza de nuestra fe y nos ayuda a examinarnos cómo está nuestra fe ante las pruebas. Dios ya sabe cómo vamos a responder, pero Él quiere revelarnos a nosotros de qué estamos hechos, cómo forma parte nuestra fe. Si uno está enfrentando una prueba severa y tenemos el puño de Dios contra él, entonces vienen estas palabras: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está castigando Dios? Estoy tan enojada con esa persona, no con Dios, pero sí con esa persona. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo, a ti mismo. Ay, no, pero estoy tan preocupada todo el tiempo. Tengo ansiedad de día y de la noche, no me puedo descansar, no puedo dormir. Si, querida hermana, cuando vienen las pruebas, están esas frases en tus palabras, en tu mente, en tu corazón. Dios tiene que probar tu fe para que vos te fortalezcas. Y eso significa una indicación débil de tu fe. Ahora, cuando uno reacciona
porque como decíamos que las pruebas van a generar en nosotros el músculo del carácter que vamos a tener delante de Dios. Eso va a ser la prueba, nos va a dar ese músculo, va a desarrollar ese músculo, y si el músculo está dormido no se desarrolla. No, ahora sí, cuando estamos atravesando una prueba, me encuentro descansando en el Señor, me encuentro descansando en Él. Y eso no implica que yo no tenga felicidad, sino que tenga gozo en el Señor, porque sé que voy a salir vencedora de estas pruebas. Y mis palabras son: Señor, ayúdame con esta prueba. Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué debo aprender? ¿Qué cosa no estoy aprendiendo que tú quieres mostrarme y necesito verlo primero yo para poder probar la fe en ti, Señor? ¿Qué necesito poner delante tuyo que no puedo dejarlo? ¿Qué necesito sacar de mí? ¿Qué cosas hay en mí que no me dejan tener una fe plena en vos? Sí, querida hermana, esto es lo que te sucede. Dios está trabajando en fortalecer tu fe. Dios quería probar la fe de Abraham para demostrarle a Abraham de qué estaba hecho su fe. Si estaba hecho su fe porque le había dado un hijo o porque realmente amaba a Dios en primer lugar. Y ahora lo vamos a ver. Dice el versículo 5 del mismo capítulo. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. No se ve a un Abraham compungido, enojado. No se ve un Abraham que estuvo durante 3 días yendo a ofrecer el holocausto quejándose. No se ve a un Abraham, sino que se ve un Abraham preparado, y me encanta, preparado para la prueba. Preparado para la prueba. La fe, de probar la fortaleza de nuestra fe. Estar preparados para la prueba. Y queridas hermanas, muchas veces no estamos preparadas para las pruebas. Muchas veces no nos preparamos. Nuestro corazón, nuestro alma, nuestra mente, muchas veces no se prepara para los momentos de prueba, porque la prueba viene sin avisar. La prueba no pide permiso, porque Dios no tiene que pedir permiso a nadie para mandar una prueba, porque Él es soberano, porque Él decide el tiempo, la forma y la manera, y no se le cuestiona. Porque de solo cuestionar a Dios, estoy siendo débil en mi fe. Primer punto, probar la fortaleza de nuestra fe. El segundo punto, con R, reconocer las pruebas. Queridas amigas, debemos reconocer las pruebas. ¿Y qué significa reconocer las pruebas? Significa humillarnos. Significa humillarnos. Muchas veces nos sentimos invencibles. Estamos en un momento espiritual tan grande, tan elevado, y muchas veces el Señor tiene que mandar una prueba para bajarnos de ese pedestal, quizás que nos subimos a nivel espiritual, a nivel congregacional. La familia, tengo un esposo que ama al Señor, hijos que aman al Señor, un servicio, mi vida es perfecta. No, no, no. El Señor va a mandar una prueba para ubicarte en donde tenés que estar, como un siervo humilde. Las pruebas, cuando reconocemos las pruebas, nos humillamos, nos arrodillamos en nuestras camas y clamamos a Dios. Clamamos a Dios. ¿Por qué? Porque las pruebas nos ubican, que la soberanía y el poder es de Dios. Y Abraham lo sabía. Y esto lo podemos ver en el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a su hijo. No fue con los siervos, fue con los siervos y su hijo. Y cortó la leña en el holocausto y se levantó y fue al lugar que le dijo Dios. ¿Qué actitud de Abraham, de humillación, de preparar ese altar donde sacrificaría a su hijo? Una actitud de ir y cortar esa leña, de levantarse, de ir a ese lugar donde sabía
que su hijo iba a ser sacrificado. Y queridas amigas, Dios a veces necesita que nos humillemos para ponernos en lugares y servicios espirituales, para que podamos estar de una manera humilde. Dios a veces nos manda la prueba para que nos haga recordar que no somos invencibles, que no somos superpoderosas, sino que somos frágiles. Y cuanto más frágiles somos delante de Dios, Dios más nos abraza con su poder, más nos abraza con su poder. Porque hay algo imposible para Dios, nada, nada, nada hay imposible para Dios. Y aún los no que Dios nos da son pruebas. Muchas veces Dios nos da nos, chicas. Muchas veces Dios nos da paciencia. Muchas veces, ¿cuántos no hemos tenido en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque Dios lo permite. Porque Dios nos cubre de cosas que quizás nos pueden alejar de Él. Dios quiere con las pruebas probar nuestra fortaleza de la fe. Dios quiere que reconozcamos las pruebas para humillarnos delante de Él y no tener una autoestima más. Eso lo decía Pablo, no tengas una autoestima más que de lo de que debieras de tener. Pablo lo dice y lo menciona, no lo quise poner acá por amor al tiempo. Pero Abraham en humillación se levantó de mañana, dice que se levantó de mañana, no que se levantó a última hora, se levantó de mañana con ese corazón compungido, fue, habló, arregló su asno, llevó a los siervos, llevó a su hijo, preparó la leña para ese holocausto, se levantó y fue a ese lugar que Dios le indicó en humillación. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia en un corazón altivo? A ver qué me va a enseñar esta hermana o este hermano. A ver qué me va a decir si su vida es un desastre. Vayamos con un corazón humilde a los pies del Señor, a escuchar su palabra, a no tener un concepto más alto de nosotros. Las pruebas nos van a hacer triunfar porque estamos tomados de su mano. Quiere probar nuestra fe, quiere reconocer las pruebas en humillación y quiere hacernos huir de las cosas mundanas. Nos hace huir de las cosas mundanas, de lo que no tiene sentido, de lo que no vale la pena. Y en esto lo podemos ver en el versículo 4. Dice, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio un lugar de lejos. Quiere decir que Abraham se tuvo que ir de su casa, dejar a Sara, dejar sus bienes, dejar todo lo que tenía y llevar solo a sus 2 siervos y a su hijo Abraham para el holocausto. 3 días Abraham se separó de su cotidianidad, de lo cotidiano, para que Dios le pudiera enseñar esta prueba en su vida y nombrarlo el Padre de la fe, eternamente y para siempre. Muchas veces, queridas amigas, las pruebas nos alejan de cosas mundanas. Muchas veces estamos preocupados en cuánta plata tenemos en nuestro banco, cómo está nuestro trabajo, cuántas propiedades tenemos que tener, cuánto tenemos que acumular, qué ropa le tenemos que comprar a nuestros hijos, qué materiales tenemos que hacer. Entonces nuestra cabeza está metida en cosas del mundo y perdemos la vista de lo espiritual, de lo que realmente importa. Y para que realmente importe, Dios tiene que mandar una prueba para llamarnos la atención. Muchas veces tiene que llamarnos la atención con una prueba. Para decir, ¿dónde estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás pensando? Entonces, cuando nosotros estamos en la prueba, huimos de estas cosas. No nos importa si el auto está bien, si tenemos la comida en el refrigerador, bueno, Dios va a proveer. Estamos metidas en esa prueba, orando, clamando, fortaleciéndonos, reconociéndonos, humillándonos, probando nuestra fe. Estamos continuamente ahí con ese problema, esa prueba, esa crisis en nuestra vida. Y Dios lo sabe. Entonces se genera ese estrés que nos hace mostrar este carácter en medio de las pruebas, porque Dios nos saca del lugar. 3 días lo sacó.
3 días, al tercer día vio Dios, le mostró a Abraham, a Dios, el lugar que tenía que ir a adorar. Al tercer día. No le mostró en el primero, no le mostró en el segundo, el tercer día. Y nosotros nos quejamos por una prueba que dura un día, un mes, un año, 3 años, 4 años, 5 años. Y nosotros nos quejamos por el tiempo, porque queremos que todo se termine ya. Que Dios nos solucione. Y todavía no hemos pasado por ese valle de sombra de muerte para que podamos salir victoriosas. Y tenemos todavía esa incapacidad de resolver el problema. Y Dios necesita quitarnos. Y me gusta el versículo 7 que dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando huimos de estas cosas mundanas, aparecen las respuestas celestiales. Aparecen esas respuestas celestiales que solo Dios nos puede dar en nuestro espíritu. Y Abraham dio una respuesta espiritual en medio de la prueba. Dios se proveerá, hijo mío, hijo mío. Cuando estamos en medio de las pruebas y nos abstraemos de ellas y huimos de nuestra vida, de lo que no tiene sentido, de lo que no importa, vienen a nuestra mente respuestas espirituales en medio de las pruebas. En medio de las pruebas. Dios quiere probar la fortaleza de nuestra fe. Dios quiere que reconozcamos las pruebas en humillación. Dios quiere que huyamos de cosas mundanas para poder enseñarnos cosas espirituales. Dios quiere que tengamos una esperanza eterna en medio de las pruebas. Cuando a veces un vaso de agua en medio del desierto, a veces necesitamos levantar nuestros ojos al cielo y recibir ese vaso de agua en medio del desierto. ¿Cuántas veces has recibido ese vaso de agua en medio del desierto? ¿Cuántas veces Dios te ha dado ese vaso de agua en medio de tus lágrimas, en medio de tu desesperación, de estar desconsolada? Un vaso de agua en medio del desierto. Cuando estamos en las pruebas, miramos las cosas de arriba. Queremos tener esa esperanza eterna, estar con Dios. Señor, quisiera estar contigo. Anhelamos estar contigo, porque las pruebas nos llevan a querer estar más cerca de Dios, estar en su presencia, anhelar estar con Cristo, tocar sus manos, tocar sus pies, abrazarlo, decirle: Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Cuando vienen esas pruebas, nos muestran nuestra bancarrota espiritual para darnos el tesoro perfecto que tiene Cristo, que tiene el Espíritu Santo, que tiene Dios preparado para nosotros. Y Abraham lo sabía. Y Abraham tenía esa esperanza. Y me encanta el versículo 14, que dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Cuando estamos en medio de las pruebas, queridas amigas, y Dios prueba nuestra fe, Dios reconocemos nuestras pruebas, huimos de nuestra mundanalidad, Dios nos hace levantar nuestros ojos a una esperanza eterna, donde viene ese vaso de agua que necesitamos en medio del desierto, porque Dios provee en abundancia. Dios provee en abundancia y salimos victoriosas, decir: Señor, perdóname porque qué débil he sido en esto, en amar a mi prójimo, qué débil he sido en no tener paciencia, qué débil he sido en no reconocer mi pecado oculto, qué débil he sido, Señor, en no ponerme la armadura en el tiempo correcto, qué débil he sido, Señor, porque mi raíz, tu palabra no ha sido sembrada en tierra en el momento que tú has querido, qué débil he sido porque no he generado raíces profundas en mi vida para el momento de la prueba. Señor, quiero estar contigo,
quiero estar contigo eternamente, quiero acercarme a ti. Y hay un deseo de querer estar más cerca de Dios, reconocer las cosas espirituales, ver las cosas espirituales de otra manera, porque Dios nos va renovando día a día en ese momento para sus cosas eternas. Y cuando vienen las pruebas, el propósito de las pruebas es probar nuestra fe, es reconocer las pruebas, es huir de nuestra mundanalidad, es ver la esperanza eterna en Cristo Jesús y recibir las bendiciones de Dios. Recibir las bendiciones de Dios. Queridas amigas, después de la tormenta siempre sale el sol, siempre sale el sol. Y se abre una puerta en medio de la tormenta y vienen las bendiciones de Dios, pero las bendiciones de Dios vienen con obediencia. Están atadas a la obediencia. Están atadas a la obediencia. Me gusta esto que dice siervo, Mateo 25-21, no lo puse. Siervo, si en lo poco has sido fiel, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco, no pide mucho el Señor, pide poco de nosotros para darnos en abundancia sus bendiciones. Pide tan poco para darnos sus abundancias. Pide tan poco, un periodo de prueba tan poco para darnos sus abundancias. Un tiempo de prueba tan poco para darnos sus abundancias, sus bendiciones. Y Abraham lo sabía. Y el versículo 13 dice, y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zorzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Esa es la respuesta de Dios a la obediencia de Abraham. El reemplazo de su hijo por ese carnero, por ese animal. Esa fue la respuesta de Dios a su obediencia. Esa fue la bendición de Dios a Abraham, a su obediencia. No se rehusó en entregar su único hijo, el hijo de la promesa. No se rehusó porque Dios sabía que Abraham amaba a Dios antes que a su hijo. Por sobre todas las cosas, Abraham amaba más a Dios antes que a su hijo. Y recibió esa bendición en obediencia a Dios. Las pruebas, queridas amigas, nos trae bendiciones, no maldiciones. Bendiciones para nuestra vida. Para nuestra vida. Si en lo poco le somos fieles, si en lo poquito, no pide mucho, en lo poquito. Las pruebas revelan, queridas hermanas, lo que realmente amamos. Nos revela lo que realmente amamos. ¿Qué es lo que amamos realmente? Y lo dice el versículo 12 de Génesis. No extiendas tu mano, este versículo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Las pruebas revelan que amamos. ¿Nos amamos más nosotras que a Dios? ¿O amamos a Dios antes que nosotras? Porque si amamos a Dios antes que nosotras, vamos a tener que ejercitar el músculo de la renuncia continua. Debemos renunciar continuamente. Debemos renunciar continuamente a nuestro propio yo. Él revela lo que hay en nuestro corazón. Y Abraham lo sabía. Por sobre todo, Abraham amaba a Dios en primer lugar, más que a su hijo. Más que a su hijo. Y él se lo demostró a Dios. Y se lo demostró a sí mismo. Porque Dios le permitió verse como Dios lo veía. Padre de la fe. Padre de la fe. Y muchas veces, queridas amigas, las pruebas a veces demuestran lo que hay en nuestro corazón. Revelan lo que hay en nuestro corazón y lo que amamos. Lo que amamos revela. Queridas amigas, si una prueba te molesta,
si te hace enojar, si te hace amargar, si genera en vos raíces profundas, tenés que examinar tu fe delante de Dios. Tenés que examinar en dónde está depositada tu fe. ¿Solo en las bendiciones? ¿Sin nada a cambio? ¿En dónde está tu fe? Si cuando vos tienes una prueba, lo que haces es solamente generar raíces de amargura en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, en todo tu entorno, de eso está hecho tu corazón. Eso es lo que amás. Te amás vos en primer lugar antes que a Dios. Ahora, Abraham lo sabía. ¿A quién amaba? Amaba a Dios en primer lugar y lo puso primero. A él. Entregó a su hijo. Estaba a punto de degollarlo. No es que lo iba a hacer. Estaba a punto. Tuvo que decir el Señor, ¡alto! ¡Alto! Sé que me amas. Sé que me amas. Alto, le dijo, basta. Sé que me amas. Porque no dudaste darme lo único que tenía, tu hijo, tu único hijo, le dice, y se lo recuerda, tu único hijo. ¿Qué amamos más? ¿Qué cosas Dios nos tiene que sacar para que lo amemos más? ¿Qué cosas Dios tiene que sacarnos para que lo amemos más? Un cónyuge, un padre, un hijo, un marido, un ministerio. ¿Qué es lo que tiene que sacarnos Dios para que lo amemos más? Las pruebas revelan lo que amamos más. ¿Qué es lo que amamos más en nuestras vidas? Y por último, la prueba nos ayuda a socorrer a otros, a ayudar a otros. Nos ayuda a socorrer a otros. Y quedo acá con Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, y una vez vuelto, confirma a los demás. Queridas amigas, nuestras pruebas ayudan a otros. Porque cuando nosotros pasamos por pruebas, podemos ver en los ojos de una hermana si está con pruebas. No hace falta que nos diga. Su cara nos dice todo. Sus ojos, sus manos, nos dice. Y simplemente con solo abrazarla, estamos consolándola. Estamos diciéndole, Dios está con vos. Sin hablarle, sin darle cátedra de lo que nos pasó, sin darle cátedra de lo que hicimos, no. ¿Cuántas veces hemos visto miradas tristes? ¿Cuántas veces no las hemos visto? Porque estamos en nuestras cosas mundanas, porque estamos en nuestros pedestales, porque nuestra fe es débil, porque Dios, queridas hermanas, Dios no nos va a mostrar cosas espirituales si nosotros no nos comportamos de manera espiritual. Dios no va a revelar la necesidad de un hermano si nosotros no nos revelamos primero ante Dios en la condición en la que debemos estar, en humillación, en huir de las cosas materiales. Y cuando nosotros vienen las pruebas, nos ayuda a socorrer al otro. Mi papá sabe cuando yo estoy en problemas con solo mirarme los ojos. Con solo mirarme los ojos me dice, ¿qué te pasa? Y no le dije nada. Porque él me conoce. Y así nos conoce Dios. Dios nos conoce y nos dice, Mónica, ¿qué te pasa? Mónica, háblale a esta persona. Ora. No le digas nada, ora. Hay muchas oraciones. ¿Cuántas oraciones tenemos en secreto de hermanos que ni siquiera saben que estamos orando por sus pruebas, por sus necesidades, por sus problemas? ¿Cuántas hermanas oran por mí, por mis pruebas, por mis necesidades? Y estoy agradecida por esas hermanas que oran en la intimidad por cada una de nosotras. Porque Dios, a través de las pruebas, nos quiere y nos ama. Dios, a través de las pruebas, nos prueba la fortaleza de nuestra fe. Nos hace reconocer las pruebas, nos hace sentirnos humilladas, nos hace huir de cosas del mundo, nos da la esperanza eterna, mirar al cielo, querer anhelar estar con Él. Nos derrama sus más ricas bendiciones cuando nuestra prueba es aprobada por Él. Y nos revela a quién amamos realmente. Y nos enseña a socorrer a otros en medio de la prueba. Eso es lo que hace que nos seamos triunfantes en medio de las pruebas.
Queridas amigas, queridas hermanas, las pruebas van a estar. Las pruebas van a estar y son inevitables. Pero tenemos que tener a Dios delante nuestro, no detrás. Es Dios quien va a estar delante nuestro. Y si tu fe es débil, pedile, porque Él tiene para darte. Y si tu corazón es débil, Él tiene poder para darte. Y si te sentís débil, Él tiene poder para darte. Porque hay algo imposible para Dios, nada. No hay un problema grande que sea imposible para Dios. Confesale a Dios tu valle de sombra de muerte y Él te hará salir de una manera triunfante. Que el Señor las bendiga y bendiga su palabra.